Omar, Sí, llegará el cuerpo, se espera en un par de horas. sí. Esta noche llegará el cuerpo, ya estará en la mesa de autopsias. ¿Cómo se hace para saber primero? Supongo que lo primero que va a haber que hacer es identificarlo. Es la primera función en toda autopsia, la identificación de un cuerpo. No quiere decir que se pueda lograr, pero es la primera función cuando se tiene un cadáver registrado como NN hasta el momento. Lograr la identificación de la persona. Ahora, usted dice no sabe si se puede identificar. En este caso, sí, si se trata de Santiago Maldonado o no, porque la familia ya da su ADN y sacándole el ADN al cuerpo se tendría que saber si es o no. Eso desde el lugar del ADN, perfecto, sí. Estaríamos ante el método menos falible, con más de un 99% de eficacia para establecer la identificación, pero no, eso justamente no puede ser realizado, o la pericia de ADN, no puede ser realizada durante la operación de autopsia, porque los tiempos son completamente Claro, distintos. ¿cuánto puede demorar el ADN? Como mínimo y con una urgencia extrema, acorde a las técnicas que se utilizan acá en el país, estamos hablando de 10 a 20 días. ¿Pero puede haber algún resultado preliminar que ya adelante algo? Los resultados preliminares son los que uno tiene en la vista del cadáver a ojo desnudo. Uno como médico forense recibe un cadáver, lo recibe en la mesa de autopsias, lo recibe con una cadena de custodia, que es importante, que es la cadena que se está respetando a ultranza desde la morgue de Esquel, pasando por el avión de prefectura, hasta que llegue a la morgue judicial dependiente de la Suprema Corte de Justicia. Una vez allí, esa cadena de custodia continúa y tienen que coincidir los hallazgos que se describieron en Esquel, lo que se describieron en el lugar de los hechos, con lo que llega del cadáver. Y como defino yo particularmente, estas autopsias son las que comienzan autopsiando la bandeja donde viene el cuerpo. Es más, hasta se había hablado en algún momento, o había corrido el rumor, de que posiblemente el cuerpo no fuera trasladado en el día de hoy, fuera por cuestiones climatológicas o por motivos ajenos al clima. Y entiendo que una de las pautas que puede ser ajena al clima para el traslado de un cuerpo es que un cadáver en un estado de putrefacción necesita del hecho de poder estar en frío para poder conservarse durante el tiempo del traslado. O sea que la idea sería, quizá lo que está demorando este traslado, porque todavía no hay información oficial, es que el cuerpo primero se tiene que mantener congelado, mantener en frío. Exacto. Para que soporte el traslado, las horas de vuelo entre Esquel y Buenos Aires. Y el traslado tiene que brindar, por otro lado, la misma condición de frío para que llegue a la morgue judicial en la misma condición. O sea, que no haya alteraciones que se agreguen a punto de partida del viaje. Pero en el lugar donde encontraron el cuerpo, ¿se pueden realizar otras pericias, por ejemplo, levantar huellas dactilares? Huellas dactilares en lo que es tierra o en lo que es árboles o superficies rugosas y más en la orilla de un río es poco probable, por no decir casi imposible o fácticamente imposible, pero sin embargo sí lo que se puede hacer es, al momento de hallazgo del cadáver, no se limita solamente al cadáver el hallazgo, sino a todo lo que rodea al cadáver. Por ejemplo, tomas de muestras de agua. Seguimos hablando todavía de un NN a pesar de la circulación de que apareció el documento, o sea, apareció el documento justamente. Ahora los especialistas en documentología tendrán que dar su veredicto de que el documento sea original y se corresponde con la persona que identifica. Una pregunta en términos prácticos, porque suponemos que es lo que se está preguntando la gente allí también en casa. El cuerpo se va a trasladar tal como se lo encontró, es decir, con la vestimenta que se lo encontró, con la ropa tal cual estaba allí en el agua. Exacto. Se lo lleva a la mesa en la cual se va a practicar la autopsia. Exacto. Una pregunta que todos se hacen es, si se trata de Santiago Maldonado, si el cuerpo estuvo los 70 y pico de días, o sea, más de 2 meses, en el agua, o si es, como uno dice, se lo plantó y el cuerpo hace apenas 2 o 3 días que está ahí. ¿Eso medianamente a simple vista se puede saber? ¿Un especialista, un perito? Sí, sí, obviamente que se puede saber. Es fácil de determinar, lo explicaba a otros colegas de ustedes.
Si tenemos una muerte por sumersión, que es diferente de la inmersión. O sea, inmersión es cuando lo pueden haber matado a fulano de tal o a NN y lo arrojan al agua. Diferente es cuando muere ahogado, que eso es una asfixia por sumersión. En cualquiera de los dos casos se va a dar un evento que es muy particular y que tiene que ver con los procesos biológicos de putrefacción del cuerpo. Primero el cuerpo se va a hundir. Cuando el cuerpo comience a generar gases de putrefacción, va a salir a flote. Cuando elimina los gases por rotura de los tejidos, vuelve a hundirse. Y por último, dado que es un río donde existe una flora y una fauna y puede haber un contacto con elementos duros o elementos que puedan ser desgarrantes, si bien en el agua se preserva más que a la intemperie, pero hay un segundo y último periodo de flotación, pero que es un periodo de flotación ya de partes del cuerpo, no del cuerpo entero. O sea que entonces es claramente la diferencia entre un cuerpo que estuvo apenas 3 días en el agua a uno que estuvo más de 2 meses. Un cuerpo de más de 2 meses sería muy raro que se pudiera encontrar de este modo y en un río caudaloso. Y mucho más donde se supone que pudiera ser a contracorriente del sentido del río. Ahora, hay un protocolo de Naciones Unidas que la fiscal pidió aplicar en la autopsia, que es sobre ejecuciones extralegales y abusos de autoridades estatales. El protocolo de Estambul. Eso mismo, ¿nos puede contar en qué consiste? El protocolo de Estambul es un protocolo suscripto en 1991 en la ciudad de Estambul, donde se trata de todas las formas posibles de apremios ilegales conocidos en la historia o aplicados en la historia a personas detenidas por causas políticas en la gran mayoría de los casos. Es un protocolo que especifica tanto cómo procede el torturador, cuáles son las respuestas de la víctima y cómo estadificar y hallar las lesiones en el cuerpo. O sea, brinda una metodización, sí, la formación de método para poder acceder a un examen completo que brinde absolutamente todos los resultados que pueda brindar acorde al estado del cuerpo. Claro, que eso tiene que ver, para llevarlo más al llano, si ese cuerpo recibió alguna tortura, algún tipo de tortura, todo ese tipo de cosas. Y la pregunta, uno dice, bueno, ¿cuánto lleva de muerto? ¿Cuánto lleva en el río? Eso se podrá determinar. La otra cosa que uno se pregunta es, bueno, ¿cómo murió? Eso también es algo que va a estar antes que el ADN. Son las dos primeras funciones de la autopsia cuando uno se para frente a un cadáver. Primero, o tres, digamos, una dependiente de médico forense y las otras dos en la sumatoria de las variables que uno va a encontrar. La primera de parte de uno es despojarse de todo prejuicio y, en mi experiencia personal, empezar partiendo del peor escenario posible. O sea, pensar todo lo que puedo llegar a encontrar. Si hay algo que no se me ocurre poder encontrar, no lo tengo dentro de la cabeza y posiblemente si lo veo lo pase por alto. Entonces, esto requiere formación, metodología, años de estudio, como para poder estar al frente de una autopsia sencilla o de una autopsia complicada. ¿Y por qué la autopsia siempre luego requiere estudios complementarios? ¿Qué es lo que falta? Porque, primero, se sacan muestras de los órganos para enviar a anatomía patológica y a toxicología, en todos los casos para ver si la persona fue drogada o no. O sea, vamos a poner un ejemplo de las últimas 2 semanas. Respecto del caso Nisman, no había supuestamente drogas en sangre y después terminaron saliendo que había una cantidad X de drogas de diferentes tipos, entre ellas un anestésico disociativo, o sea que no produce la sedación, pero sí bloqueo del dolor, que es utilizado ilegalmente como alucinógeno, pero que bloquea o inhibe la voluntad, o sea, quiebra la voluntad de la persona. Omar, si me permite un momento, vamos a justamente a comunicarnos con Daniel Grechel, nuestro compañero de crónica, que está allí en Esquel, en el lugar donde está el cuerpo, porque acá lo importante es saber, bueno, ahora está bien lo que usted agregó respecto de quizás se demora el traslado porque hay que mantener bien el cuerpo, quizás eso es lo que esté demorando el traslado, se suponía que iba a ser al mediodía. Pero otro tema, lo que acabamos de anticipar, que es la posibilidad que hayan encontrado, según trascendió, un documento perteneciente a Santiago Maldonado en este cuerpo, que como usted bien dice, hay que ver, puede ser plantado, puede ser
el documento pertenece puede a alguien. corresponder a una persona llamada Santiago Maldonado. Claro. Que puede ser o no el cadáver que tenemos en este momento. Vamos ya con Daniel, que está allí en Esquel, frente a la morgue. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Jorge? Buenas tardes. Aquí estamos en el cementerio municipal de Esquel, justo frente a la puerta de la morgue, donde todavía está y permanece desde ayer a la noche el cuerpo encontrado sobre el río Chubut, con la única información que falta por ratificar o recibir de manera oficial a través del Gobierno Nacional o del juzgado que lleva adelante la causa de Santiago Maldonado, justamente para saber si se trata o no del cuerpo del joven artesano de 28 años. Un dato, Jorge, un dato que se conoció entre tantos que se fueron dando durante esta jornada. Uno de los elementos que fueron encontrados en el cuerpo que fue rescatado del río Chubut ayer a la media mañana es el DNI en el bolsillo del pantalón del cuerpo encontrado. El DNI indica que el nombre y apellido de ese cuerpo es Santiago Maldonado. Información que manejábamos desde hace algunas horas y que pudimos confirmar, ratificar oficialmente con el juzgado federal, y estamos en condiciones ya, seguramente hemos adelantado a través de la clásica placa roja de crónica, y estamos ratificando desde la morgue de Esquel. Bueno, ya ratificamos que efectivamente el DNI de Santiago Maldonado estaba en el cuerpo encontrado. Eso está ya confirmado. Ahora bien, ¿por qué se sabe allí por qué se está demorando el traslado desde Esquel, la salida del cuerpo? Porque se suponía en un primer momento iba a ser al mediodía. Mira, en principio el traslado del cuerpo, Jorge, iba a ser después del mediodía, entre las 12:30 y 14 horas. A medida que fue avanzando la mañana, todo fue cambiando. Se esperaba que en esta morgue de Esquel, en este cementerio municipal, se realizaron las primeras pericias. Finalmente esto fue descartado, un pedido exclusivo por parte de la familia de Maldonado hacia el juez para que esto no se realice aquí, porque, según las palabras de la abogada de la familia Maldonado, no estaban dadas las condiciones técnicas para realizar las pericias correspondientes, y por eso pidieron el traslado directamente a la morgue de la calle Junín para realizar las pericias al cuerpo encontrado. A ver, se pensaba que podía darse el traslado antes de las 17 horas, porque el aeropuerto de Esquel trabaja o está abierto justamente hasta ese horario. Es un vuelo por día que llega de Buenos Aires hasta esta ciudad de la provincia de Chubut. Ahora, un pedido especial, un pedido oficial por parte del juzgado federal hacia el aeropuerto de Esquel para que exista una extensión hasta las 22 horas y que permita jugar con este tiempo y la posibilidad del traslado. El por qué la demora todavía no lo sabemos. Intentábamos poder resolver esta pregunta o encontrar una respuesta, Jorge, en una posible conferencia de prensa que podría llevar a cargo Sergio Maldonado y la abogada de la familia Maldonado, cosa que todavía no fue ratificada ni oficializada, porque estamos aguardando esta posibilidad. Está latente, es una posibilidad, es una hipótesis, pero todavía no está confirmado. Perfecto, Daniel. Bueno, estamos a la espera entonces de qué ocurra primero, ¿no? Si la conferencia de prensa, si el traslado. Vos seguís allí en Esquel. Jorge, un dato más para aportar. Sí. Todavía el juez Gustavo Geral está en el juzgado federal, allí en el centro comercial, 25 de mayo y San Martín, y 3 de los buzos tácticos que participaron ayer en la búsqueda, en el rastrillaje, están en el juzgado en este momento, junto con el magistrado y con la fiscal de la causa, y se espera además que en cualquier momento se pueda ver o se pueda conocer algún tipo de declaración. Un detalle para remarcar, el momento de tensión que se vivió hoy después de las 14 horas, cuando el ex juez de la causa Maldonado, Guido Otranto, salía justamente de su despacho, lo esperaba una camioneta particular y tuvo que salir escoltado entre al menos una docena de efectivos policiales. Más allá de esta seguridad brindada en el juzgado federal, sufrió agravios, sufrió golpes, hasta lanzaron algunas piedras y después hubo incidentes justamente entre los manifestantes, unas 20 o 25 personas con este personal policial, en donde, como mostramos a través de la pantalla de crónica, hubo roturas de vidrios y desmates. Gracias, Daniel. Estamos viendo justamente en pantalla el momento que incluso estás vos ahí al lado, le acercás el micrófono, pero rápidamente el juez Otranto ingresa a la camioneta. En cualquier momento volvemos a comunicarnos con vos. Gracias. Hasta luego, Jorge. Recién veíamos al juez Otranto
queríamos también, ya que se encuentra aquí, Omar, mostrar, Penny, los errores, o por lo menos lo que se entiende que fueron errores o cuestionamientos que hay hacia la investigación del juez Otranto, y charlar con usted, que es perito, a ver qué les parece, si Bien. fueron errores o no. Perfecto. Ahora avanzamos con ellos. Sí, sí. Es una investigación que comenzó con varias irregularidades. Ahí estamos viendo en placa. ¿Qué pasó? Una de las cuestiones es que el juez anterior de la causa, Guido Otranto, no le preguntó a Gendarmería por qué lavó las camionetas. Recordamos que se hicieron justamente peritajes de elementos que se habían encontrado en camionetas del Escuadrón 35 y 36 de Esquel y el Bolsón, pero esas camionetas estaban lavadas, por eso las pericias dieron negativo. ¿Pudo haber incidido esto, que lavaran la prueba? A ver, sería relativo, y ya estoy entrando en un campo que no es específicamente el mío, sino que es el campo de la recolección de rastros. Sí. El lavado de una camioneta, y en este caso las camionetas de Gendarmería, y donde sube el personal con tierra del lugar y demás, tendría que ser profundo al punto de desarmar una camioneta como para que no queden rastros. En todo caso, se pudiera haber fallado en la búsqueda de los rastros, o estos rastros efectivamente no existir o no resultar de relevancia para la causa que se está investigando. De todas maneras, sí puede sumarse como un error el tema de haber esperado tanto tiempo para tomar las muestras sobre los vehículos, permitiendo incluso que se hayan lavado antes, ¿no? El juez, que esto es una cuestión que siempre lleva a la duda y a la reflexión también por parte de los peritos en todas las disciplinas que componen la criminalística, el juez se considera perito de peritos. O sea, el juez puede desestimar una pericia, puede ordenar que no se realice esa pericia, y una vez que la pericia está realizada, la valora según su leal saber y entender, al punto de darle un peso cuantitativo y cualitativo dentro de la causa. Por eso es que las pericias no son de carácter vinculante, salvo que el juez las incorpore de tal modo dentro del expediente que está Bueno, sustanciado. justamente, sí, eso que está refiriendo él, justamente tiene que ver con otra de las irregularidades cometidas. Vamos a leer placa por placa para que después nos puedas explicar bien todo en su contexto. Vamos a ver primero, dale. Bien. A ver las placas. Bueno, una es la hipótesis. Recordamos que por medio del diario La Nación, el juez Otranto había adelantado una hipótesis de qué había sucedido con Santiago Maldonado. Había dicho que se había ahogado, esto no lo puede hacer, por eso lo apartaron de la causa, porque está adelantando opinión en la causa y no puede hacerlo como funcionario público. Vamos a ver otra de los errores. Se negó a intervenir celulares. Justamente una de las cuestiones que lo había pedido un perito de querella era ordenar una triangulación de la antena de todos los celulares que había, de todos los gendarmes, los 40 gendarmes que participaron de ese operativo, y no se hizo a tiempo, justamente. Hoy está hablando, perdón que te interrumpa, hablando con un perito en sistemas respecto de lo que era la telefonía celular. La zona no tiene la cantidad suficiente de antenas para brindar una triangulación, ante lo cual el sistema, lo voy a explicar tal cual lo escuché, porque está fuera de mi área de conocimiento, pero se traza sobre la potencia de señal una línea recta que ubica con precisión también dónde está el celular, basado en una sola antena, o en aquella celda que reciba la comunicación de ese celular. Entonces, según usted, el tiempo que transcurrió, haberlo ordenado en ese momento que lo habían pedido y el juez lo desechó, y haberlo hecho ahora, unos 20 días después, no incide, no se modifica en nada. ¿Hubiese dado el mismo resultado? A ver, si no se violentó la red de telefonía celular o el sistema de registro de telefonía celular, en el cual cada teléfono que utilizamos nosotros, cuando conecta con la antena, conecta a través de un email que es válido para después poder establecer la comunicación, es una pericia que puede ser realizada en otro momento, que si bien se puede considerar de urgencia para ubicar a una persona, en el caso de que haya otro tipo de manifestación, no sería de una urgencia extrema, según mi entender. Claro. O sea, yo ya no puedo opinar sobre el sistema, estoy hablando en general como de perito. la investigación, claro. Exactamente. Vamos a ver otra
Otro error más. Es justamente que se negó a secuestrar prueba clave, prueba que se encontraba en los allanamientos realizados y no quiso secuestrar esos elementos. ¿Qué elementos, por ejemplo? Puede incidir, por ejemplo, recordamos que Santiago tenía mochilas, 2 mochilas y teléfonos celulares de Santiago, que eran, después aclaró porque fue un confuso episodio, que no fue al momento de la desaparición. Esos elementos los está analizando también el juez. Se hablaba del tema de balas, de cartuchos que se habían encontrado en el lugar y que no habían sido levantados, claro, no se habían levantado en su momento. El paso del tiempo, si no se levantaron en su momento, en el momento en que se realizó el allanamiento, con el paso del tiempo y todos los factores que pueden incidir en el ambiente, ¿eso puede modificar la prueba? Obviamente. El tiempo que pasa, la verdad que huye, es uno de los axiomas de la criminalística moderna científica. Obviamente que si había huellas dactilares sobre casquillos o municiones completas, esas huellas dactilares podían o no ser de relevancia. Claro. Después habrá que ver en qué contexto y por qué motivo, primero, están presentes, segundo, por qué se secuestran y tercero, por qué se analizan. Hay un tema que también llama la atención respecto de, se puso en un primer momento, de distintos sectores, se puso el foco en deslegitimizar a los testigos, a los primeros testigos. Mapuche estaban en la zona, que dijeron otro viejo Maldonado. Bueno, lo que ocurre es que si este es el cuerpo de Maldonado, se está dando que los testigos estaban diciendo lo correcto. Primero, que Maldonado estaba ahí. Segundo, cómo estaba vestido. Tercero, que los efectivos de gendarmería llegaron hasta el río. Hay fotografías que muestran que volvían del río incluso con armas. Ahora, estos dichos de los testigos que se vienen confirmando, queda uno más, que han dicho, nosotros vimos cuando a unos gendarmes lo agarraban a Maldonado. Sí, ¿no? Uno dice, bueno, si hasta ahora los testigos de ser el cuerpo de Maldonado están en lo cierto, ¿no? También hay que pensar de manera distinta cuando dicen lo agarraron a los efectivos de gendarmería. Sí, la deslegitimación de la prueba testimonial en sí misma puede ser un error, pero volvemos a lo mismo que hablábamos antes. El juez es perito de peritos, puede decidir sobre una testimonial en primera instancia, y en segundo lugar, el derecho considera que la testimonial es la más débil de todas las pruebas. Sí. Claro. Incluso se puede ampliar también, que es lo que hizo también el nuevo juez de la causa, llamó a nuevos testigos, sí. Exactamente. Bueno, otra irregularidad también cometida fue justamente que Otranto no le preguntó a Gendarmería por qué lavó las camionetas. Ahí se hablaba justamente de Pablo Nochetti, el jefe de seguridad del Ministerio de Seguridad, el jefe de gabinete, justamente que él estuvo presente en ese operativo y por eso están ordenando justamente analizar su teléfono celular a ver si él les pudo haber avisado a los gendarmes de que iban a ser allanadas las camionetas y por eso las lavaron. Claro. Y ahí está la pregunta, porque también, por ejemplo, si hubiese sangre, sí, hay un reactivo que es el luminol que la puede detectar a pesar de que esté lavada la prueba. Sí. Hay otros reactivos más también, no solamente el luminol, la luz ultravioleta solamente ya sirve en la oscuridad como para que la sangre pueda reaccionar o los restos de sangre puedan reaccionar. El luminol también la puede activar, pero también puede haber falsos positivos, porque podemos tener un resto de sangre, pero un resto de sangre que esté degradado y que posteriormente, porque lo que dosa el luminol o lo que muestra la prueba de luminol con reactivos químicos es el grupo EM, que es el grupo que contiene el hierro dentro de la sangre. No atribuye origen específico u origen genético de la sangre. Entonces, eso se puede lograr solamente si la muestra de sangre es una muestra representativa, cual y cuantitativamente, como para poder secuestrarla y claro, eventualmente compararla con la de todos quienes pudieron haber tenido contacto con esa camioneta o con alguna persona que lo pudo haber transportado. Vamos a ver una más de las placas. Otra irregularidad, que Otranto no fue al pull-off hasta una semana después. Él no tuvo contacto de inmediato con la comunidad mapuche, a diferencia del otro juez de la causa que enseguida se presentó y comenzó a tomar las testimoniales. ¿Esto pudo haber también perjudicado la investigación? Yo creo que perjudicó la investigación antes de que el doctor Otranto no se presentara en el lugar.
que es su potestad, porque también estaba el fiscal a cargo, el fiscal instruye y el juez brinda órdenes, el fiscal eleva y el juez es el que va haciendo la investigación. También puede haber habido un problema en lo que es la comunicación, en este sentido, entre fiscal y juez. Y por otro lado, estamos hablando de que se han violentado normas legales en las cuales, más allá de creencias, más allá de etnias, y con todo el respeto que merecen, pero hubieron zonas que no pudieron ser investigadas con orden de un juez. Entonces, hubo personas que han resistido también órdenes que el juez había impartido en su debido momento. Claro. Acá vamos a otro error, ¿no? La familia Maldonado que denunció irregularidades en los allanamientos. Esto tiene que ver con denuncia también hecha de la propia comunidad que dice ingresaron, rompieron, hicieron distintas irregularidades en los allanamientos y eso puede tener que ver con el pedido de algunos que decían que no sea la misma gendarmería, porque eso nos lleva a una idea, que cuando una fuerza está en el ojo, tiene que ser otra fuerza la que haga la investigación. Justamente hay denuncias de que Gendarmería había hecho una investigación paralela, había pedido a Migraciones datos sobre Santiago y que lo estaba buscando de forma clandestina, es lo que denunciaron desde algunas agrupaciones de izquierda, entre otros organismos y otros organismos de derechos humanos. Bien, eso ya corresponde a la esfera meramente política y si el juez Otranto es responsable de esa grosa omisión, esa crasa omisión, tendrá que responder por esa o por las irregularidades que haya cometido y que un jury de enjuiciamiento valore en pos de si realmente fueron irregularidades o no. Yo creo que en esta cuestión de los jueces, como cada cual tiene su criterio y su propia interpretación del derecho y sin dejar de ser derecho, el doctor Gustavo Geral, con mucho tacto, con mucha cautela y con un muy buen vínculo, generando una muy buena empatía con todos los sectores, tanto el sector investigado, hasta podríamos decir, si se quiere, imputado, que sería Gendarmería, por lo menos hay un imputado, un efectivo, como también con la comunidad mapuche, como con la familia. Primero, estableció vínculos. Desde un punto de vista psicológico, esto implica que va a lograr, o pudo lograr, mayores colaboraciones, y hoy estamos hablando de lo que estamos hablando sobre la acción del doctor Geral. Con esto, obviamente, no podemos negar ni menospreciar la acción del doctor Otranto, que obviamente, si fue ilegal, para eso la misma justicia tiene sus propios mecanismos de defensa, como para poder destituirlo o penarlo en el caso que realmente corresponda. Omar Ledesma, muchas gracias por favor por estas aclaraciones. Gracias. Nosotros nos vamos otra vez a Plaza